¿Has notado que las personas que más hablan a menudo son el menor poder? Ahora piense en lo contrario, quien realmente tiene control rara vez desperdiciando palabras. Hablan poco, pero cuando hablan, todos escuchan. ¿Por qué sucede esto? Imagina que estás en una acalorada discusión. Tu corazón dispara, tu mente busca argumentos para contrarrestar cada palabra en el otro lado. Sientes que necesitas demostrar que es correcto. Pero sin darse cuenta, cayó en una trampa. Cuanto más hablas, más vulnerable se vuelve. Mientras discutes, la otra persona está mirando. Ella no tiene que levantar la voz. No tienes que defenderte. Solo escucha, analiza, y en el momento adecuado, dice algo tan preciso que desmantela todo lo que se ha dicho antes. Esta es la diferencia entre aquellos que necesitan ganar y que ya tienen control. Nietzsche entendió esto mejor que nadie. Para él, el verdadero poder no está en palabras, sino en silencio estratégico. No es el silencio de aquellos que no tienen nada que decir, pero quien sabe que hablar demasiado es un error. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Entenderá por qué aquellos que dominan las situaciones hablan menos e influyen más. Aprenderá cómo las grandes mentes de la historia usaron el silencio como arma. Y especialmente cómo puede aplicarlo a su propia vida para ganar respeto e influencia en cualquier situación. Porque al final, el verdadero poder no es lo que dices, sino lo que eliges no decir. En el mundo moderno, muchas personas creen que tener poder significa hablar más fuerte, imponer opiniones y superar debates. Pero, ¿qué pasaría si dijera que eso es exactamente lo opuesto a lo que Friedrich Nietzsche vio como una verdadera fuerza? Nietzsche fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX. Nació en 1844 y desafió muchas de las creencias tradicionales sobre la moral, la religión, especialmente sobre el poder. Su teoría más famosa, llamada voluntad del poder, o Will für Macht, no era una fuerza bruta o dominación sobre los demás, sino la capacidad de dar forma a la realidad de acuerdo con su propia voluntad. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La mayoría de la gente argumenta porque sientes que necesitan probar algo. Esto se debe a que el cerebro humano se asocia correctos con la supervivencia. Un estudio de 2006 publicado en la revista Cognitiva de Neurociencia. Nietzsche se dio cuenta tanto antes de la neurociencia moderna. Para él, las personas más poderosas no son aquellas que hablan sin parar o ganan discusiones. Son aquellos que eligen cuidadosamente cuando hablan y cuando están en silencio. Este concepto se conecta directamente con la idea de Übermensch o Superman, uno de los pilares del pensamiento de Nietzschean. El Übermensch es aquel que no está dominado por las emociones o los valores impuestos por la sociedad. Él siente que no hay necesidad de demostrar nada a nadie, simplemente actúa, dando forma a su propia realidad. Y aquí está el secreto: cuanto más reaccionas emocionalmente a una discusión, más débil te convertirás. Nietzsche creía que el que permanece en control no es causado y responde solo cuando es necesario el verdadero poder. En otras palabras, el silencio no es debilidad, sino una estrategia poderosa. Si observamos a los grandes líderes y pensadores de la historia, nos daremos cuenta de que esta lógica se repite. Los más influyentes no son aquellos que hablan todo el tiempo, sino aquellos cuyas palabras tienen peso solo porque no se desperdician. Y esa es la base de lo que exploraremos a continuación, cómo las figuras históricas han usado esta idea para ejercer influencia y cómo puede aplicarla en su vida. Imagina que estás en una reunión importante. Dos personas discuten fervientemente, cada una tratando de imponer su visión. Sus voces se superponen, sus expresiones revelan impaciencia. Pero en la esquina de la habitación hay una tercera persona. Ella permanece en silencio, observando. Sus expresiones no denuncian el nerviosismo ni se apresuran a intervenir. Y luego, en el momento exacto, ella habla. Solo una oración, pero suficiente para cambiar el curso de la conversación. Lo que hizo esta persona fue más que solo silencioso. Ella usó el silencio como una herramienta de influencia. ¿Por qué discutimos? La psicología de la argumentación. La mayoría de las discusiones no suceden porque realmente queremos aprender o encontrar la verdad. Surgen porque sentimos la necesidad de defender nuestra identidad. Los estudios de psicología social,
como los realizados por Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, muestran que la mayoría de las personas no argumentan para buscar la verdad, sino proteger su propio ego. Esto significa que cuanto más participe en una discusión emocional, más revelas tus debilidades. Nietzsche entendió esto intuitivamente y declaró que el verdadero poder está en la capacidad de controlar su propia respuesta, no reaccionar impulsivamente. Cuando evita responder por instinto y, en cambio, actúa con la estrategia, su presencia se vuelve más poderosa. Silencio estratégico, cuando no reaccionar te da ventaja. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un espacio de control. Utilizado correctamente, puede desarmar el otro lado y crear una posición superior sutil. Visto blanco grueso genera incomodidad en el oponente, la gente espera reacciones automáticas. Cuando no responde de inmediato, crea un descanso tenso que puede hacer que la otra persona revele más de lo que le gustaría. Visto blanco grueso da tiempo para evaluar la situación, responder impulsivamente significa actuar sin estrategia. Pausa y reflexión le permite elegir el mejor enfoque para cada momento. Visto blanco grueso aumenta la expectativa y el impacto de las palabras. Cuando alguien que rara vez habla decide manifestarse, sus palabras tienen más peso y se reciben con más cuidado. Silencio como un campo de batalla invisible. Nietzsche vio las interacciones humanas como confrontaciones de poder. Con cada intercambio de palabras, las personas intentan establecer dominio sobre la conversación. Sin embargo, al contrario de la creencia popular, no es nadie quien habla más de lo que domina, sino que controla la dinámica del diálogo. Piense en los grandes estrategas de la historia. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, usó silencio para manipular a sus enemigos. Dijo que nunca interrumpiría a un enemigo mientras estaba cometiendo un error. Este enfoque muestra que a menudo el mejor movimiento no es reaccionar y dejar que el oponente se desgaste solo. Esta misma estrategia se puede aplicar en cualquier situación, desde negociaciones hasta interacciones personales. Cuando alguien intenta burlarse de usted, y usted se niega a reaccionar, usted toma el control de las manos de esa persona y lo vuelve a colocar en sus propias manos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo aplicaron los grandes líderes y pensadores esta técnica para desarrollar su influencia? Si hay algo que separa a aquellos que influyen en aquellos que solo intentan ser escuchados, es la capacidad de controlar el flujo de una conversación sin tener que hablar todo el tiempo. La comunicación no es solo lo que se dice, sino lo que está implícito. Pero, ¿por qué funciona tan bien? El silencio y la psicología de la influencia. Los estudios en comunicación no verbal, como los realizados por el psicólogo Albert Mehrabian, muestran que solo el 7% de nuestra comunicación se basa en las palabras. El resto se divide entre el tono de voz, 38%, y el lenguaje corporal, 55%. Esto significa que el impacto de lo que transmite es mucho más de la forma en que se comporta de lo que dice. Piense en los momentos más tensos de un debate. A menudo, lo que realmente cambia el curso de la conversación no es un argumento brillante, sino una ruptura estratégica, un aspecto fijo, una expresión sutil de desaprobación. Cuando dominas la comunicación silenciosa, las personas que te rodean sienten tu presencia más intensamente. Nietzsche entendió que las personas verdaderamente poderosas no necesitan esforzarse por demostrar su superioridad, se percibe sin ser declarada. Quien no se siente presionado para hablar todo el tiempo transmite seguridad, control y misterio, donde silencio como espejo para los demás. Otro aspecto fundamental es que el silencio obliga a las personas a reflexionar sobre lo que acaban de decir. Visto blanco grueso crea molestias. La mayoría de las personas están acostumbradas a respuestas inmediatas. Cuando guardas el silencio, comienzan a dudarse a sí mismos. Visto blanco grueso expone las debilidades, quien habla demasiado tiende a revelar inseguridades. Si sabe cómo esperar, verá a la otra persona demostrar debilidades sin darse cuenta. Visto blanco grueso hace que otros revelen más información. En las negociaciones, por ejemplo, aquellos que hablan menos generalmente obtienen mejores acuerdos, porque el otro lado se siente presionado para llenar los momentos de silencio. Ejemplos históricos de dominio por silencio. Algunas de las figuras más influyentes de la historia han entendido que el silencio bien aplicado puede ser más devastador que cualquier discurso inflamado.
Sócrates y su técnica de preguntas, en lugar de entrar en debates directos, hizo preguntas que llevaron a otros a contradecirse solos. Dominó el diálogo sin tener que levantar la voz o imponer una verdad. Steve Jobs y su uso del silencio en las reuniones, en discusiones estratégicas en Apple, los trabajos a menudo crearon largos momentos de silencio antes de responder. Esto aumentó la tensión y dio más peso a sus palabras cuando finalmente habló. Miyamoto Musashi y su estrategia de paciencia, el legendario samurái japonés usó el silencio para desestabilizar a los oponentes. En su duelo contra Sasaki Kojiro, llegó tarde para causar frustración en el oponente, que entró en el control impulsivo y sin control emocional. Cada uno de estos ejemplos refuerza la idea de que el silencio, cuando se usa con inteligencia, no solo conserva el poder, sino que lo expande. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicar esto en la vida real? ¿Cómo transformar el silencio en una herramienta de influencia a diario? Imagina que, a partir de hoy, solo puedes hablar 100 palabras al día. Cada frase que dijiste tendría que ser elegida con un cuidado extremo. No se pudo desperdiciar ningún argumento. Ninguna respuesta podría ser impulsiva. Si este fuera el caso, ¿discutirías con alguien? ¿Intentarías probar algo a alguien que no está dispuesto a cambiar de opinión? El problema de la mayoría de las personas no es la falta de palabras, sino el exceso de ellas. La constante necesidad de justificarse, argumentar sin propósito, reaccionar a cualquier provocación. El verdadero poder, como señaló Nietzsche, no es cuanto dices, sino lo que eliges no decir. ¿Cuándo hablar y cuándo callarse? El silencio puede ser un escudo, un arma o una herramienta de construcción. Pero su uso debe ser intencional. Esto significa que no siempre estar en silencio es la mejor estrategia. A veces, elegir tus batallas y hablar en el momento adecuado puede transformar por completo una situación. Chincheta hable cuando sus palabras puedan cambiar algo. Si su voz puede corregir una injusticia o influir en un resultado, entonces vale la pena usarlo. Chincheta cállate cuando la conversación sea solo sobre el ego. Si te das cuenta de que estás debatiendo solo para demostrar que es correcto, retroceder. Ninguna gran mente desperdicia energía con discusiones sin propósito. Chincheta use el silencio para fortalecer su presencia. Las personas más respetadas son aquellas que saben cómo escuchar y hablar en el momento exacto. Esto da más peso a lo que dicen y los hace más influyentes. El desafío final. Ahora prueba algo simple. La próxima vez que desee reaccionar inmediatamente a un comentario provocativo, deténgase. Respirar. Esperar. Tenga en cuenta la incomodidad de crecer en el otro lado. Vea cómo la ausencia de su reacción habla más fuerte que cualquier respuesta impulsiva. Porque, al final, quien controla su propio silencio controla cualquier conversación.